El hecho de que la Wii lograra hacer funcionar juegos complejos en su hardware tan limitado es realmente increíble. Creo que todos estamos de acuerdo en que la Wii fue una consola increíble. A pesar de tener una potencia técnica mucho más limitada que sus competidoras, la PlayStation 3 y Xbox 360, logró recibir ports de juegos muy buenos que demostraron ser competentes y entretenidos. Una maravilla técnica. El problema es que no todos los desarrolladores tenían las mismas habilidades o estaban dispuestos a invertir el tiempo necesario, lo que resultó en algunos ports que en vez de ser obras maestras terminaron siendo bastante mediocres. Y justo eso nos trae hoy. En vez de analizar un port muy bueno, analizaremos dos ports muy malos que tuvo la Wii y que fueron completamente un desastre. Far Cry Begins llegó a la Wii en diciembre de 2006 como un intento ambicioso de traer un juego tipo shooter a una consola como la Wii. Era una adaptación de Far Cry Extinction Evolution, el juego de la Xbox original que fue un éxito considerable en su momento. El juego presentaba a Jack Carver nuevamente, con sus habilidades de depredador salvaje que le permitía saltar más alto, correr más rápido y atacar con más fuerza que los enemigos normales. Era un concepto perfecto para la Wii, porque permitía usar los controles de movimiento de una manera que podría sentirse natural. La realidad, sin embargo, fue completamente diferente. Lo primero que enfrentó Ubisoft fue el abismo de potencia entre la Xbox original y la Wii. Mientras que la Xbox podía renderizar entornos detallados con texturas complejas, la Wii simplemente no tenía los recursos para hacer nada de eso. Los desarrolladores tuvieron que tomar decisiones drásticas. Primero, redujeron significativamente la calidad de las texturas. Si en la versión de Xbox los enemigos y el entorno tenían ese nivel de detalle que esperarías en un juego de mediados de 2000, en la Wii se veía como si alguien hubiera borrado la mayor parte de esa información visual. Era como uno de esos memes de caricatura en su serie normal y caricatura en la película. Los enemigos parecían más primitivos. Pero eso fue solo el comienzo de los problemas. El verdadero desafío era implementar los controles de movimiento de una manera que tuviera sentido. En el Xbox apuntabas con el control analógico como en cualquier otro juego de disparos. En la Wii, los desarrolladores querían aprovecharlo mejor. Decidieron que para recargar tu arma tenías que hacer un movimiento de sacudida con el nunchuk hacia arriba. Y para atacar con tu machete tenías que hacer un movimiento de corte lateral con el Wiimote. En teoría eso suena muy divertido. En práctica, fue horrible. El problema era que estos gestos no eran lo suficientemente precisos. A veces el juego no registraba los movimientos correctamente. Otras veces lo registraba cuando tú ni siquiera estabas intentando hacerlo. Esto significaba que mientras estabas en medio de una batalla sangrienta intentando apuntar a un enemigo, de repente tu personaje se recargaba sin que lo pidieras, o no se recargaba cuando realmente lo requerías. Peor aún, el sistema de apuntado general en el juego era sumamente impreciso. Tenías que hacer un movimiento extraño hacia la pantalla para hacer zoom con los rifles de francotirador, y todo el sistema de controles se sentía luchador e incómodo, como estar peleando constantemente con el Wiimote. Y fuera de si a ti te gusta jugar los shooters de la Wii con sus controles de la Wii, es objetivo que este tuvo una implementación pésima. Para dar un ejemplo, Resident Evil 4 adaptó muchísimo mejor los controles de la Wii, al punto de que muchas veces se siente más cómodo que jugar con control, pero Far Cry fue un caso completamente diferente. También hay otros puntos. Cuando observas la inteligencia artificial de los enemigos en Far Cry Begins, te das cuenta de que los desarrolladores ni siquiera se molestaron en optimizarla apropiadamente en la Wii. Los enemigos eran tan tontos que podían estar viendo exactamente dónde estabas y aún así simplemente ignorarte y continuar su patrullaje. Además, el juego estaba infectado de glitches. Reportes de usuarios decían que el juego se congelaba de manera aleatoria, especialmente en la sección final de ciertos niveles, cuando tu juego simplemente se congela sin razón aparente. Y en vez de hacerlo bien, el equipo de desarrollo literalmente incluyó códigos de trucos en la guía del juego para permitir que los jugadores saltaran áreas problemáticas cuando el juego se congelaba. O sea que incluso ellos sabían que no servía. El audio también era problemático. Las líneas de diálogo se cortaban a mitad de la oración sin razón. Era como si el juego no tuviera suficiente RAM o ancho de banda para mantener todas las pistas de audio funcionando correctamente. Así que simplemente cortaba cosas al azar. Esto hacía que el juego se sintiera como inacabado. Así que básicamente el port de Wii de este Far Cry fue pésimo por varios motivos. Visualmente parecía un juego de la Play 1, algo que no debería haber sido así, ya que la Wii, a pesar de no tener tanta potencia, sí podía hacer cosas mejores. Tenía una jugabilidad pésima, los controles eran pésimos, básicamente todo era pésimo. Far Cry debería haber sido una vitrina de lo mejor que la Wii podía ofrecer, pero en lugar de eso fue simplemente un port malo con texturas borrosas y controles malos. El juego es considerado uno de los peores ports jamás lanzados para la consola.
y honestamente es difícil argumentar en su contra cuando ves lo que fue. Death Racing Chouta U-Drop llegó a la Wii en 2009 con la intención de traer este juegazo de la Xbox 360 a la Wii. Cuando Death Racing salió originalmente en el Xbox 360 fue revolucionario, y el mayor atractivo del juego era que podías ver cientos de zombies en la pantalla al mismo tiempo, particularmente en los túneles de mantenimiento donde el juego podía acumular hasta 800 zombies de manera simultánea sin que el juego colapsara. Wow, it's just like real life, man. El juego hizo esto sacrificando la calidad visual en cierto punto, pero la compensación vale la pena, porque crear la sensación de estar verdaderamente rodeado por una horda masiva de enemigos es lo que hace que The Racing fuera único y aterrador. Capcom decidió llevarlo a la Wii en 2009, años después del lanzamiento original. La compañía contrató al estudio Toast, un equipo de desarrollo japonés, para hacer el trabajo. Lo que enfrentaron fue un desafío titánico. Mientras que la Xbox 360 podía renderizar cientos de enemigos gracias a su GPU relativamente potente y su amplia cantidad de RAM, la Wii simplemente no tenía la infraestructura para hacer esto. La Xbox 360 tenía 512 MB de RAM, distribuidos entre la CPU y la GPU, permitiendo que el juego mantuviera datos de enemigos, cálculos de IA y modelos en memoria sin problemas. La Wii tenía 88 MB. Esto es una diferencia de más de 5 veces en memoria disponible. Los desarrolladores de Toast implementaron varias estrategias de optimización para intentar hacer que el juego funcionara. Primero, usaron el motor gráfico de Resident Evil 4 Wii como base, que era una opción inteligente porque ese juego ya había demostrado cómo hacer un buen juego de zombies en la Wii. Segundo, redujeron drásticamente la cantidad de enemigos en pantalla. Mientras que el juego original podía tener cientos, la versión Wii fue limitada a solo 5 o 6 zombies visibles a la vez en el modo fácil. Incluso en el modo difícil, sigue siendo una fracción ridícula comparado a lo que el juego original ofrecía. Cambiaron la estructura del juego completamente. El Death Racing original era un sandbox abierto donde tenías total libertad para explorar el centro comercial en el orden que quieras. En la versión Wii lo convirtieron en algo más lineal con misiones cerradas, pero hacía sentir el juego mucho más limitado. En fotografía, que era un elemento fundamental de The Racing original, en el que ganabas puntos capturando momentos específicos, fue completamente eliminado de la versión Wii. El sistema de fotografía en el juego original requería renderizar la escena, permitir que la cámara se moviera libremente, capturar la imagen y procesarla. Era una característica intensiva en recursos que simplemente no tenían espacio en la Wii. También eliminaron a varios jefes psicópatas, lo que resultaba en que la campaña en la Wii fuera mucho más corta. Quitaron las restricciones de tiempo extremas del juego original, lo que cambió fundamentalmente la estructura de presión del gameplay. Todas estas decisiones significaban que la esencia de lo que hacía que The Racing fuera único estaba siendo despojada pieza por pieza. El resultado final fue un juego que se sentía reconocible como The Racing. En lugar de ser ese juego tan god y tan caótico, donde está rodeado de cientos de enemigos, se convirtió en un juego pasillero donde ocasionalmente te encontrabas con un pequeño puñado de zombies. La famosa secuencia de los túneles de mantenimiento, que en el juego original era increíble, y una demostración técnica impresionante de cómo el juego podía renderizar enormes cantidades de enemigos en un espacio cerrado, fue convertida en un minijuego aburrido, donde mataba zombies spawneados en un área limitada con animaciones reducidas. El sistema de aiming que implementaron basado en Resident 4 fue competente, de las pocas cosas que salieron bien, pero todo lo demás fue un desastre. Los gráficos se veían pobres, incluso para la Wii, con modelos de personajes primitivos y texturas planas. El juego se sentía corto porque lo era, y todo lo que hacía único al juego original fue básicamente removido. Lo irónico es que Capcom ya habían demostrado que podían traer juegos complejos exitosamente a la Wii con Resident Evil 4. Ese juego fue un port exitoso que mantuvo la esencia del original para el hardware de la Wii. Entonces tenían la experiencia y el conocimiento. El problema con The Racing Chouta U-Drop fue que los compromisos requeridos eran demasiado significativos. No hombre, pues eso mejor nada, ¿no creen? Y que la verdad con este video no quiero desmeritar a la Wii ni nada por el estilo. Algunos sabrán que es mi consola favorita y la que más amo y aprecio en este mundo. Y la Wii tuvo muy buenos ports que sí fueron buenos. Pero para ser sincero no todo puede ser tan bueno. Y algunos ports simplemente no dieron la talla. Pero bueno, ¿tú qué opinas de los ports malos de la Wii? Si quieren más videos como este, déjenlo en los comentarios.
Yo soy Changuito, nos vemos en otra ocasión. Chau.